Hola, soy Sandra Rangel. Acompáñame a realizar este bolsito para el celular. Para realizar este proyecto necesitaremos hilo, el de tu preferencia, aguja la recomendada en la etiqueta de tu hilo, aguja lanera para esconder las hebras, marcadores de punto, tijeras, cinta métrica ya que trabajaremos con medidas y el teléfono para el que realizaremos este proyecto. Los puntos que realizaremos serán el punto cadena y el medio punto. Si nunca has realizado estos puntos, en la descripción te dejo un enlace donde te explico en detalle cómo realizarlos. Antes de comenzar a tejer debemos tomar la medida de la circunferencia del teléfono. Este teléfono mide 16 centímetros y medios, pero yo le voy a agregar unos centímetros a esa medida porque el bolsito lo voy a realizar para un teléfono más grande que tiene 20 centímetros de circunferencia. Comenzaremos a tejer realizando el punto cadena, contando los puntos hasta alcanzar la medida. En mi caso, hasta alcanzar los 20 centímetros. Comprobamos la medida y para mis 20 centímetros he realizado 40 cadenas más el punto de inicio. Tengo 41 puntos en mi tira de cadena. Voy a marcar el punto que está antes de la aguja, ya que será en ese punto donde voy a introducir la aguja para realizar mi primer medio punto. Realizo una cadena para subir que no cuenta y comienzo a realizar medios puntos sobre mi tira de cadenas. Un medio punto por cada cadena que he realizado antes. He olvidado marcar el primer punto cuando estaba grabando. Te recomiendo lo hagas en este momento. Continuamos realizando el medio punto hasta llegar al final de la tira de cadenas. Llevo 2, 3, 4 y aquí te muestro dónde he marcado el punto. Y continuamos realizando el medio punto hasta llegar al final de la vuelta. Me faltan 3 puntos para llegar al final de esta vuelta. 38, 39 y 40. Y así nos queda la primera vuelta. En la segunda vuelta hago una cadena de subida que no cuenta, es solo para dar altura. Giro el tejido y realizo un medio punto en ese primer punto. Y lo marco. Y continúo realizando medios puntos. 2, 3, 4, 5 y continúo hasta llegar al final de la vuelta. 36, 37, 38, 39 y 40 en el punto que he marcado. Este punto en ocasiones olvidamos tejerlo, de ahí la importancia de marcarlo, quedándome así la segunda vuelta. Esta segunda vuelta es la que repetiré de aquí adelante. Realizaré una tercera vuelta para que te quede bien claro. Realizo una cadena para dar altura que no cuenta. Giro el tejido y comienzo a realizar medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y continúo hasta llegar al final de la vuelta. 37, 38, 39 y 40 en el punto donde había marcado. Y de esta forma se ven mis 3 vueltas terminadas. Terminadas estas vueltas voy a comprobar la medida, ya que nuestro tejido se nos puede agrandar o achicar dependiendo de la secuencia de puntos que estemos usando. Y se me ha ampliado medio centímetro. Ahora mi tejido me mide 20 centímetros y medio. Como solo fue medio centímetro lo voy a dejar como está, pero tenlo en cuenta y verifícalo antes de continuar para que la bolsita te quede con las medidas que deseas. Voy a verificar la altura de mi teléfono para realizar vueltas de medios puntos hasta alcanzar la altura de este. Y así me ha quedado. Recuerda que mi bolsa es para un teléfono más grande. Por eso mis medidas se ven más grandes que el teléfono de muestra. Ahora voy a realizar una vuelta combinando medios puntos y cadenas para pasar una cuerda que sostenga el teléfono. Subo con una cadena para dar altura que no cuenta. Giro el tejido y realizo un medio punto en ese primer punto. Realizo 2 cadenas y voy a saltar 2 puntos de abajo. Voy a realizar un medio punto en el tercero. Realizo otro medio punto en el punto que está al lado y repetiré esta secuencia, 2 cadenas y 2 medios puntos. Realizo 2 cadenas, dejo 2 puntos y en el tercero realizo el medio punto. Me paso al punto que está al lado y realizo el otro medio punto. Repetiré esta secuencia hasta llegar al final de la vuelta, realizando 2 cadenas y 2 medios puntos. Me quedan 3 puntos para llegar al final. Realizo 2 cadenas y en el último punto realizo el medio punto. Este acompaña al primer medio punto en la secuencia. Realizaré la última vuelta, comenzando con una cadena para subir que no cuenta. Giro el tejido y realizo un medio punto en ese primer punto. Ahora me corresponde tejer sobre las cadenas, donde haré 2 medios puntos. Tengo 1
y 2. Ahora me toca tejer sobre el medio punto. Voy a realizar un medio punto en el primero y un medio punto en el segundo. Y repetiré esa secuencia. 2 medios puntos sobre las cadenas y un medio punto sobre cada punto. Realizaré esta secuencia hasta llegar al final, quedándome 40 medios puntos en total. Realizo el último medio punto y uniré los extremos para cerrar la bolsa por el lado. Hay muchas formas de unir dos piezas. En esta ocasión voy a dejar una hebra larga y cortar para unirlas con aguja lanera, tomando un punto de cada lado como me ves hacerlo en el video. Cuando llego al final del lado, voy a bordear para cerrar el fondo de la misma forma. Escondo la hebra entre los puntos, corto el sobrante y giro la pieza para que no se me vean las costuras que realicé uniendo las piezas. Como puedes ver, a mi teléfono de muestra este bolsito le queda bastante grande, pero también pudiera usarlo. Y al teléfono para el que lo he hecho le queda perfecto. Para el cordón voy a realizar el punto cadena hasta alcanzar la medida que deseo. Yo voy a realizar mi tira de cadenas corta para que me quepa solamente en la muñeca de la mano, ya que el bolsito lo voy a usar solamente para proteger el teléfono cuando está dentro de mis bolsos grandes, para que no se me raye el teléfono con las llaves u otros objetos. Pero tú puedes hacer este cordón tan largo como desees. Voy a pasar mi tira de cadena por los espacios que he dejado y realizar un lazo. El bolsito me ha quedado con 19 centímetros de alto y 10 centímetros de ancho. He decidido agregarle un lazo tejido con el mismo punto pero utilizando una técnica diferente. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que te explique cómo realizarlo en detalle. Gracias por acompañarme en esta aventura. Suscríbete a mi canal, déjame un like o un comentario. Un abrazo y hasta un próximo video.